Conocemos la parábola de este domingo como la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro. Esta parábola tiene 3 escenas y dentro de estas 3 escenas, las 2 últimas escenas tienen 2 puntos culminantes, con lo cual esto nos quiere decir que tiene 2 enseñanzas importantes la parábola de este domingo. En la primera escena vemos la situación del rico Epulón y del pobre Lázaro. Del rico Epulón se nos dice que vivía muy bien, banqueteaba todos los días, no solamente los fines de semana, banqueteaba todos los días, comía espléndidamente todos los días y también vestía de púrpura y lino. En cambio, el pobre Lázaro estaba allí tendido a la puerta del rico. Ni siquiera le daban lo que tiraban de la mesa del rico. Y los perros se acercaban a él para lamerle las llagas. Vivía en una situación de total indefensión. Y esta situación podemos resumirla en 2 palabras: indiferencia y abismo. Hay una total indiferencia. El pobre Lázaro estaba allí echado al lado en el portal y ni siquiera le dan las sobras, ni siquiera le dan lo que tiran de la mesa del rico. Es una indiferencia total. No les importa para nada su vida. No les importa para nada la situación en la que está viviendo este pobre. Y la otra palabra que resume esta situación es la palabra abismo. Hay un gran abismo entre el rico y el pobre. No se fijan en él, ni siquiera lo ven. Es como si no existiera. Cuidado, que esto también es una llamada de atención para todos nosotros, porque podemos tener a personas a nuestro lado viviendo situaciones difíciles, situaciones límites, y nosotros no ser capaces de descubrirla. Esta parábola, digamos, la primera enseñanza de esta parábola es una invitación a que tengamos los ojos atentos, los ojos abiertos a la situación de las personas, a la situación de las personas que pasan por una gran dificultad. Y en la segunda escena la situación cambia radicalmente. El rico va al infierno y el pobre va al seno de Abraham. Esto es algo que no podemos pasar desapercibido, porque el objetivo de esta parábola es sacudir nuestras conciencias. Vamos a analizar un poco esta segunda escena, la situación de esta segunda escena. Ahí se nos dice que el rico Epulón no es un explotador, no es un criminal, no está haciendo expresamente cosas malas. La parábola no nos dice nada de eso. Lo que denuncia la parábola es la forma exquisita de vivir el rico Epulón sin fijarse en el pobre y sin compadecerse de él. Eso es lo que realmente denuncia la parábola. O sea, denuncia la injusticia indirecta. Eso es lo que denuncia realmente la parábola. Porque puede haber una justicia directa, por ejemplo, si estamos explotando a un obrero, eso es una injusticia directa, pero también puede haber una injusticia indirecta, que dicho en otras palabras, que siempre se ha comentado así en la Iglesia, son los pecados de omisión. Dejar de hacer el bien que podemos hacer. Y viendo el desenlace final de la parábola, ¿dónde fue el rico Epulón y el pobre Lázaro? Es toda una llamada de atención para que esto no nos lo tomemos a la ligera, que le demos mucha importancia a esos pecados de omisión que pueda haber en nuestras vidas. Y no pensemos que esta parábola va dirigida a los grandes ricos, a las grandes fortunas. No, ser rico y ser pobre es un concepto relativo. ¿Quién es rico y quién es pobre? Todo depende de con quién nos comparemos. Así que lo que se trata es de que seamos solidarios y hermanos, de que nos preocupemos por la persona que pasa alguna necesidad y nosotros podemos socorrerle. Y la tercera escena es el diálogo entre Epulón y Abraham. Epulón le pide a Abraham que le deje bajar a la tierra para avisar a su familia para que no vayan a aquel lugar de tormento.
Y la respuesta de Abraham es muy clara. Les dice, ya tienen a Moisés y a los profetas. Y le viene a decir que aunque resucite un muerto y vaya a avisarles, no le harán caso si no hacen caso a Moisés y a los profetas. O sea, si no hacen caso a la palabra de Dios. Esta es también una enseñanza importantísima en la parábola de hoy. La importancia de la palabra de Dios y la importancia de la predicación en la iglesia. Qué importante es que los predicadores, los que somos predicadores, los que anunciamos el Evangelio, anunciamos la palabra de Dios, seamos fieles, muy fieles, escrupulosamente fieles a la palabra de Dios. Porque cuando estamos siendo fieles a la palabra de Dios, gracias a esta fidelidad, somos faros para muchas personas. Faros que guían la vida de muchas personas. Qué gran responsabilidad para el predicador. Ser fiel a la palabra de Dios. Tenemos que estudiar mucho la palabra de Dios para ser fieles a esa palabra de Dios. Conozco a personas que tienen un detalle muy bonito. Y ese detalle es que cuando el predicador comienza su predicación, normalmente la homilía, estas personas le rezan a Dios para que Dios les ilumine en aquello que tienen que decir. Y no solamente rezan por el predicador para que el Señor les ilumine, también rezan por toda la comunidad para que el Señor les abra los oídos y acojan la palabra de Dios, que puede ser diferente para cada uno de nosotros. Depende de nuestras vidas, nuestras circunstancias. A lo mejor la misma predicación del predicador en cada persona puede suscitar una serie de ideas distintas. ¿Por qué? Porque cada persona tiene unas circunstancias en su vida y Dios quiere iluminar a cada persona de una forma concreta en su vida. Pues escuchemos la palabra de Dios para no caer en la injusticia indirecta. Que así sea.